Jóvenes señoritas, muy buenos días. Les habla su maestra de Ciencias Naturales. Es un gusto, un placer saludarlos por lo menos por este medio. Espero que se encuentren muy bien en casa. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, también desde mi casa. Sin embargo, tenemos que dar continuidad a los temas que hemos ido viendo en el colegio para poder trabajar todavía los contenidos que aún nos falta. Vamos a acelerar este capítulo, puesto que ya con alguno de ustedes, bueno, no con alguno, con alguno de los cursos ya hemos avanzado por lo menos hasta la mitad, con el otro todavía nos falta, así que vamos a continuar, vamos a recapitular un poquito para que vayan comprendiendo y tratar de culminar el capítulo en su totalidad, por lo menos en esta clase. No vamos a adentrarnos a hacer un detalle muy específico de todo el capítulo porque nos va a llevar mucho tiempo. Ya la tarea anterior era que ustedes lean todo el capítulo 2 y espero que lo hayan hecho, porque en base a eso lo que vamos a hacer es explicaciones muy rapiditas para que ustedes solo comprendan lo que han leído y hacer indicaciones con respecto a algunos ejercicios que tienen que hacer. Así que chicos, no va a ser como una clase en aula, porque ahí desarrollamos paso a paso cada uno de los contenidos, de los acápites. Acá lo vamos a hacer a grandes rasgos y unas pinceladitas nada más. Espero que hayan leído y en función a su lectura vamos a tratar de aclarar algunas dudas que ustedes tenían. En ese entendido vamos a recapitular un poquito lo que habíamos visto en todo lo que es el motor de la ciencia en el capítulo 2 del texto. Habíamos dicho que todo ser humano es curioso, todo ser humano siempre anda investigando, preguntando, observando y haciendo algunos pasos científicos de la investigación, incluso sin darse cuenta. Nosotros por naturaleza somos así. Sin embargo, esos pasos que nosotros hacemos sin una previa planificación, en el método científico tiene un nombre específico cada elemento que nosotros realizamos. Y habíamos visto también cómo es que un monje llamado Gregor Mendel había dado un paso gigantesco dentro de lo que es la investigación científica. Y recuerden qué es lo que hizo Gregor Mendel. Él nos dio el paso para poder entender cómo son los elementos de la herencia. Eso ya lo hemos visto. Entonces, Gregor Mendel ha sido uno de los primeros genetistas que nos ha podido incursionar en el ámbito de todo lo que es la herencia. ¿Está bien? Entonces ustedes ya llenaron estos acápites, lo hicimos en el curso, no hay problema, con eso ya hemos trabajado. Vayamos al siguiente paso. Habíamos visto que el método científico, quiero que me acompañen ustedes, el método científico era un proceso, ¿para qué? Para poder explicar fenómenos que se relacionan con todos los hechos que suceden en la naturaleza y en el mundo que nos rodea. Los logros comunicativos que se han ido llevando en toda la humanidad se refieren en función a todos estos métodos científicos que se han ido aplicando en las diferentes áreas de investigación. Para poder realizar un método científico necesitamos dos elementos básicos que son los procesos básicos y los integrados. Cuando hablamos de procesos básicos, estamos hablando de aquella investigación que no va a requerir mucha ciencia específica, sino más bien va a ser elementos que van a dar hincapié a una investigación más precisa. Cuando hablamos de unos procesos integrados, estamos hablando que vamos a trabajar la investigación, pero de manera más específica, más detallada, con mucha mayor investigación, pero a partir de los procesos básicos. Es decir, un proceso integrado de investigación, un método de proceso integrado de investigación requiere de un proceso de investigación básico. Si nosotros no realizamos la observación, la medición, la comunicación, la clasificación, la inferencia y la predicción, no vamos a poder realizar los procesos integrados de la investigación, tales como el planteamiento de problema, la formulación de la hipótesis, los experimentos, la interpretación de datos, la observación de conclusiones y la extracción de conclusiones. Nada de estos procesos integrados se va a realizar si no realizamos los procesos básicos de investigación. Es por eso que nosotros en este capítulo vamos a realizar a grandes rasgos cómo se hacen los procesos básicos de investigación. Ya en las clases anteriores les había explicado. Vamos a comenzar con todo lo que es el proceso básico número 1, que es la observación.
Primeramente vamos a definir qué es un proceso básico de investigación en el método científico. Cuando estamos hablando de un proceso básico, estamos hablando que es necesario para trabajar ciencia. Son procesos simples, son procesos muy sencillos de trabajar y es por eso que se los considera básicos. ¿Está bien? Primero, vamos a hacer lo que es la observación. Simple y sencillo. La observación es aquel proceso que realiza el hombre continuamente en función a los elementos que ve a su alrededor. Vean acá en el gráfico, lo que está haciendo la muchacha es observación. Observar cachorros, observar hojitas, observar seres humanos, observar conductas, observar comportamientos. O sea, nosotros podemos ir sumando características del elemento observado. Entonces, cuando nosotros realizamos observación, empezamos a detallar las actitudes, comportamientos, características del elemento observado. En el caso de la observación que se realiza en algunos casos, hay algunos que van a ser muy complejos, muy difíciles de hacer una observación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuanto más difícil sea el elemento observado, cuanto más complejo sea, la observación va a tener que tardar un poquito más. Pero en pocas palabras se refiere a todo lo que nosotros vamos a observar en función a las características, conductas, comportamientos de los elementos que vamos a observar. Y es indispensable la observación para iniciar un proceso de método científico. Ya habíamos visto también este acápite, ¿ya? Esto tenían que realizarlo ustedes en casa, sabiendo qué es la observación. Y aún los que no hicieron tienen la oportunidad de hacer. Los que ya lo hicieron solamente van a observar esto, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vas a buscar elementos en tu casa, ¿está bien? Pueden ser hojitas, piedritas, un animalito, todo lo que tú requieras, una flor, una habita, una zanahoria, lo que tengas en casa, lo que tengas a mano para hacer en casa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer una observación. Ahora vamos a definir dos puntos elementales de la observación. Una observación cualitativa y una observación cuantitativa. Para eso nos vamos a ir al siguiente capítulo, a la siguiente página y luego volvemos a esta para yo poderles explicar. ¿Está bien? Cuando hablamos de observaciones cuantitativas y observaciones cualitativas, quiero que observen un momentito la flor que ustedes tienen acá. Cuando realizamos observaciones cuantitativas, estas van a describir cómo son los objetos en base a cualidades. Cuando estamos hablando de cualitativas, cualidades, cómo son, qué características tiene. Por ejemplo, yo voy a decir, la rosa es hermosa, la rosa tiene un buen aroma, la rosa es una de las flores más elegantes. Estoy dando cualidades. Sin embargo, cuando yo hablo de cuantificación, de cantidades, lo que se refiere a la cuantificación es a cantidades. Eso va a implicar una descripción de cantidades. Por ejemplo, yo voy a decir, la rosa tiene 3 hojas. La rosa es de color roja. La rosa tiene unas 10 capas de pétalos. Entonces voy a ir dando cantidades. ¿Está bien? Las cualidades nos dicen cómo son y las cuantificables nos dicen cuántas cantidades de descripción podemos nosotros dar. En ese entendido y en esa observación, lo que vamos a hacer en esta parte es lo siguiente. Vamos a identificar dos tipos de observación, cualitativas y cuantitativas. Observamos 1, 2, 3, 4, 5 elementos en casa. ¿Con qué sentido he observado yo? De pronto, agarro, por ejemplo, en casa, ¿qué tienen en casa? Una cebolla. Agarro aquí una cebolla. ¿Con qué sentidos he podido observar a la cebolla? Las he tenido que tocar. Entonces pongo el sentido del tacto. Las he tenido que ver, sentido de la vista. De pronto las he tenido que oler, sentido del olfato. Entonces pongo esos 3 sentidos acá. Y hago la descripción de la observación cuantitativa. Y digo, la observación de la cebolla, entonces, cuantitativa. La cebolla tiene un color rosado. ¿Qué más? Cuantitativas.
tiene 10 capas, de pronto la he abierto, tiene una cola de 20 centímetros, no sé, tiene, ¿qué más? Una raíz que ramifica por lo menos 5 milímetros. O sea, ustedes van a cuantificar lo que tiene su elemento. ¿Está bien? En las cuantitativas y en las cualitativas, ustedes me van a decir cómo es. La cebolla es ácida, es de pronto muy chiquita. Van a dar cualidades y aquí cantidades. Lo mismo con los siguientes elementos. Esto sí o sí tiene que estar trabajado en tu libro. ¿Está bien? Vamos al siguiente. Una vez que hemos explicado qué son las observaciones cualitativas que nos dicen las características generales de los objetos o del elemento investigado, también vamos a observar las partes cuantitativas que nos dicen las cantidades. Tienes que responder esta, ¿ya? ¿Qué te dice? Coloca una O si las oraciones siguientes responden a las observaciones y una I si son interpretaciones. ¿Cuál es la diferencia entre observación e interpretación? La observación data características de los elementos observados. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. La interpretación te dice, según lo que tú hayas vivido, cómo es esta rosa, pero según tus experiencias. Por ejemplo, si en algún momento yo agarré una bella rosa, pero de pronto en cuanto la agarré, me pinchó y me abrió un dedo, entonces yo voy a interpretar en el futuro cómo va a ser esta rosa. Ejemplo, me pinché el dedo cuando yo tenía 5 años. Y cuando alguien me da una rosa, yo interpreto, no, las rosas pinchan. Estoy interpretando. Entonces es muy distinto hablar de interpretación y de observación. Por ejemplo, el fuego quema. Interpretación o observación. ¿Qué sería? Entonces ustedes van poniendo si es interpretación y si es observación o. ¿Está bien? Eso tienen que realizar en la casa. Vamos al siguiente página, a la siguiente página. Aquí nos vamos a trabajar también todo lo que es la observación. ¿Está bien? Cuando nosotros observamos todo lo que es el mundo natural, jóvenes, vamos a observar cómo Dios ha ido trabajando minuciosamente las cosas que nos rodean. ¿Está bien? Realmente es muy, muy característico todo lo que Dios ha hecho con los elementos que nos rodean, sea en la naturaleza, incluso con la hormiguita que tienes en casa. Y como el ejemplo que nos da acá el texto. ¿Qué tienes que hacer en esta parte? Y ya les dije, todas las partes que estoy explicando tienen que estar llenadas. ¿Qué vas a hacer? Tenemos un elemento de la naturaleza que es la hormiga. Vamos a observar a la hormiga y en esta observación tienen que ir unidas la observación cuantitativa y la observación cualitativa. ¿Está bien? Vamos a leer. Insecto pequeño que mide de 3 a 5 centímetros de largo. ¿Qué tipo de observaciones hasta ahí? Cuantitativa. De color oscuro. Tipo de observación. Vayan analizando. Su cuerpo está dividido en 3 partes. Cuantitativa. Presenta patas delanteras y traseras. Carga hojas y las transporta hacia el hormiguero. Entonces, esas características es una observación, porque estamos viendo todas las características de la hormiguita. Ustedes dibujan acá lo que han observado. Van a buscar un texto bíblico que hable sobre la hormiga. En el caso del texto del libro, te da Proverbios 6, del 6 al 8. Veo al hormigo perezoso, mira sus caminos y sé sabio, etc. Entonces tú tienes que ver un versículo que hable del elemento que tú has observado. ¿Qué lección te enseña esta observación? Y tú anotas acá. Debemos aprender de la hormiga la importancia de la laboriosidad, la perseverancia y la provisión para el futuro. Eso lo tienes que trabajar en cada uno de estos espacios. ¿Cuántos vas a observar? 3 elementos. Eso lo puedes hacer en casa sin problema alguno. No olvides, esto es lo más importante, la observación que cumpla con la cualidad y la cantidad. ¿Entendido? Vamos a otro tipo de proceso básico de investigación. Hemos hablado de la observación, ahora hablamos de la medición. Cuando nosotros hablamos de medición, por lo general el ser humano siempre hace mediciones sin querer, a veces sin predecir, sin planificar. Por ejemplo, a veces decimos, Luis es más alto que Pedro. O de pronto decimos, muchos llegaron temprano.
Estamos haciendo una especie de medición sin necesidad de una regla, sin necesidad de tiempo, sin necesidad de espacio, nada. Estamos haciendo mediciones involuntarias de pronto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es una medición? ¿Cuándo usamos las mediciones y por qué es importante? Medir es algo que los seres humanos hacen a diario. Es posible medir el tiempo que pasa con los amigos. A veces entre charla y charla se fue el tiempo, ¿no ve? Entonces nosotros hacemos una medición. ¿Qué hay que hacer cuando nosotros medimos? Tenemos que saber el número, ¿ya? La unidad. Tenemos que saber lo que es cuánto y en la unidad que nosotros estamos midiendo, pero de forma exacta. Es necesario que se realice una medición más de una vez para que tengamos un resultado exacto sin variabilidad. En la antigüedad, las personas no tenían un estilo de medición muy exacto, ¿ya? Su estilo de medición era muy convencional. Usaban, por ejemplo, los codos, usaban lo que son los palmos, ¿ya? Hoy en día se ha representado cuánto medía un palmo, por ejemplo, cuánto medía un palmo mayor, un palmo menor, o cuánto medía un codo. Por ejemplo, un codo es el resultado de 45 centímetros. Entonces hoy ya podemos tener una unidad de medida muy exacta y no tanto convencional, que nos permite hacer las mediciones más exactas. ¿Está bien? Entonces ese tipo de medición nos permite hacer que la investigación sea más precisa. Tú vas a ir respondiendo cada una de estas actividades que tienes que hacer, vas a ir midiendo la puerta de tu casa y vas a ir respondiendo en función a los resultados que has obtenido. Vamos a ver acá esta parte del texto. Nosotros podemos encontrar múltiples errores al momento de medir. Es por eso que tenemos que hacer y conocer la medición de un elemento varias veces. Tenemos que usar diferentes elementos o instrumentos que nos puedan hacer cálculos exactos. Hoy en día nosotros disfrutamos mucho de estos elementos. Antiguamente de pronto no, pero hoy en día nosotros tenemos varios elementos de medición. Por ejemplo, uno más sencillo y simple que todos o la mayoría pueden tener en casa son los famosos flexos, que nos permiten hacer una medición porque ya tiene una medición más exacta. Y tenemos varias aplicaciones también que ya podemos usar de pronto en un formato más de sistemas y demás. Pero antiguamente, por ejemplo, cuando se hizo el arca de Noé, ahí podemos ver un claro ejemplo. Dios le da las medidas para que él pueda trabajar en todo lo que ha sido alto, anchura, longitud. ¿Cómo es que Noé midió? A partir de codos, a partir de palmos de pronto. La gente dice, es muy difícil creer cómo Noé trabajó con medidas que no eran tan exactas, pero sacó un arca tan exacta para cada uno de los animales. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Noé ha sido solo un instrumento de Dios y que realmente todo el arca ha sido trabajo de Dios. Lo que tú vas a hacer ahora, ya, es leer Génesis 6:15 y vas a averiguar la longitud, la anchura y la altura que tenía el arca en metros, ¿ya? Y tienes que ver cómo es, tienes que transformar. Si te dice un codo, ya has visto que un codo mide 45 centímetros, un palmo menor y menor cuánto mide. Entonces vas a investigar eso y lo vas a transformar en la altura en cuánto, la anchura en cuánto, la longitud en cuánto. ¿Cuánto sería una equivalencia hoy en día y en la antigüedad en función a estos elementos? ¿Está bien? Solo eso vas a investigar. Y al final vas a anotar acá el resultado que tú crees, cómo es que Noé ha trabajado en realidad y cómo trabajarías tú hoy en día. ¿Está bien? Entonces la medición es importante, es sumamente importante trabajar los asuntos de medición en todo lo que son los procesos básicos de investigación. Vamos a pasar al siguiente proceso, la clasificación o el clasificar elementos. La clasificación siempre va a trabajar en función de objetos, elementos, y lo que va a hacer es reagrupar a estos elementos, a estos objetos. Por ejemplo,
Aquí tienes un ejemplo de colores. Si tú quisieras agruparlos o clasificarlos de alguna manera, ¿cómo los clasificas? De pronto por colores. A todos los que tienen tonos verdes lo puedo llevar a un lado, los que tienen tonos grises, a los que tienen tonos claros, amarillos, los voy a llevar por otro lado. Entonces nosotros por lo general siempre clasificamos. Cuando hacemos formación en el colegio estamos clasificados. ¿En qué orden? Por cursos, por edades, por tamaños, etcétera. Entonces siempre nosotros hacemos este proceso básico de investigación que es la clasificación. Andamos clasificando los elementos en función a sus características, por ejemplo, ¿ya? Cuando hablamos de flores, los clasificamos, ¿no? Cuando hablamos de hojas, los clasificamos. Entonces, todo elemento se puede clasificar. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú aquí? Es muy sencillo. Tienes a esos niños que están enumerados, todos son diferentes, si tú puedes ver. Lo que tienes que hacer es simple y sencillo, clasificarlos. ¿Cuántos niños y niñas hay? Enumeras. ¿Cuántos son rubios? ¿Cuántos son morenos? Los clasificas. Cuando hablamos de rubios o morenos no estamos hablando del tono de piel, estamos hablando del color de los cabellos. Y si ves a una niña con cabello rojo, es pelirroja, pertenece al grupo de los rubios, ¿ya? Vamos a hablar de si estos niños que tú ves aquí son corteses o desobedientes, o después vas a ver en función a sus cabellos si son ondulados o lisos. Y finalmente si son obedientes o desobedientes, descorteses. Entonces eso tienes que clasificar a ti. Aquí, ¿quiénes son? Tienes que tener en cuenta que a veces es bien difícil clasificar ciertas características. Por ejemplo, es fácil clasificar cuántos tienen los ojos de color verde y cuántos tienen los ojos de color negro. Fácil de clasificar. Incluso en personas que tú no conoces. Pero, ¿cómo podemos clasificar cuántas de estas personas son sensibles o cuántas son desagradables? ¿Por qué es difícil clasificar esas cosas? Porque de pronto no los conocemos, no tenemos acercamiento. Hay cosas que van a ser difíciles de clasificar, pero tú tienes que tener esa capacidad. Vamos al siguiente. Cuando nosotros hablamos de clasificación, tenemos que tener 3 elementos vitales importantes. ¿Cuáles son? La clasificación tiene que ser precisa. ¿Qué quiere decir? Que no dé lugar a dudas. Esa clasificación no tiene que decir, ay, pero será, no será. No, tiene que ser preciso. Tiene que ser útil. ¿Qué quiere decir? Que este método de investigación en función a la clasificación pueda servir a los demás. Tiene que ser constante, es decir, tenemos que ir clasificando todo el tiempo. ¿Qué vas a hacer aquí? Tienes que clasificar estas formas, ¿está bien? Las formas de las dimensiones y las formas de las tridimensionales. Hay algunas que tienen caras y lados, que tienen forma tridimensional y otras que son dimensionales nada más. Entonces las vas a clasificar. Ya sabes qué es clasificación, sabes qué tiene que tener, entonces clasificas. Vamos a la siguiente actividad. Me tienes que leer el capítulo de Levítico. Esto sí o sí tienes que usar tu Biblia para poder trabajar esto. Tienes que usar sí o sí tu Biblia para poder trabajar esta parte. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vas a trabajar el libro de Levíticos donde te dice cuáles son animales limpios y cuáles son animales inmundos. En la Biblia, la palabra limpio se refiere a animales que tú puedas comer. Y la palabra inmundo se refiere a animales que no son aptos para la alimentación, es decir, que tú no los vas a poder comer, porque ese era el mandato de Dios. Entonces ahí te dice las razones por las que puedes alimentarte con ese animal o no. Tienes que leer Levítico. Ahí anotas. ¿Está bien? ¿Qué tipo de animal era? Un mamífero con pezuña hendida y que rumía. Los animales que podemos comer tienen que tener pezuña hendida y tienen que ser rumiantes. Ahí vas a anotar a los peces, aves, insectos, reptiles. Pezuña hendida y rumía. Entonces ahí te dan las características de cómo tienen que ser los animales. ¿Está bien? Tienes que leer Levítico. Vas a clasificar. En esta tabla tienes que clasificar con una X si corresponde a animales limpios o animales inmundos, los que tú tienes acá en el cuadro. Entonces también tienes que trabajar esto. ¿Entendido?
El tiempo se nos va, realmente es muy limitado el tiempo que tenemos. Trabajaremos esta página más, ¿está bien? Aquí tenemos un elemento indispensable que es comunicar. Tenemos que nosotros todo lo que hemos investigado comunicar en función a datos precisos. Es importante que la ciencia para su progreso pueda comunicar todo el resultado trabajado. Y eso no lo va a trabajar simplemente un investigador. Un investigador tiene que ser interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que va a trabajar con otras ciencias. Por ejemplo, la estadística es una ciencia que nos va a permitir trabajar para poder comunicar la investigación. Un dato importante de la comunicación es que sea clara y tenga veracidad. ¿Qué quiere decir? Que no haya dudas. Y además tiene que ser ordenado. ¿Está bien? Para hacer esta tablita que es tan sencilla y simple, les voy a dar indicaciones a largos rasgos, ¿ya? ¿Cómo se trabaja? Tenemos que trabajar con dos ejes perpendiculares, dos líneas que sean muy importantes para nuestro trabajo. Una se llama línea vertical y la otra es horizontal. ¿Está bien? También llamada línea abscisa o líneas ordenadas. Esas dos trabajamos, que es indispensable. ¿Qué tenemos que hacer? Construir barras teniendo en cuenta lo siguiente. Vamos a construir las barras acá. Tenemos que tener ¿cómo les diría? Tenemos que tener una dimensión acá que van a estar divididos en escalas, ¿ya? Que van a estar divididas en escalas. Entonces, estas van a ir dependiendo de la muestra que tengamos. Puede ser de 10, de 5, de 1, incluso eso ya lo verá el estadista. En este caso tenemos la referencia de 20 grados. Entonces, ahí están las escalas dadas en 20 grados. Aquí tenemos ya lo que son el ancho de barras. El ancho de barras se divide de la siguiente manera. Nosotros tenemos de 1 centímetro en este caso. Cada barra está de 1 centímetro. Si ustedes pueden medir, cada barra tiene 1 centímetro. ¿Cómo vamos a realizar la separación de cada barra? Es muy sencillo. Vamos a medir. Esta barra mide 1 centímetro. Entonces, del 0 a la primera barra tiene que tener también 1 centímetro. Y si nosotros medimos, tiene exactamente 1 centímetro. Del 0 a la barra. En los siguientes casos ya no van a tener 1 centímetro, tiene que tener la mitad, medio centímetro a los siguientes. Y ustedes van a trabajar esto también. Entonces, chicos, para trabajar esto van a investigar ustedes cómo se hace el gráfico de tortas. Van a graficar este mismo elemento acá, pero en tortas. ¿Está bien? Que no es nada difícil tampoco. Finalmente, nosotros vamos a ver cómo este investigador, al hacerle una entrevista, se ha realizado también los gráficos y demás. Espero que ya lo hayan leído. Y vamos a pasar al último elemento, que es la predicción. La predicción es muy diferente a la superstición. Algunas personas dicen, yo he adivinado el futuro. Yo he adivinado esto, y a eso le llaman predicción científica, que no corresponde a una predicción realmente de investigación. Las predicciones de investigación requieren de experiencia, requieren de procesos de investigación, requieren de un proceso amplio de investigación con objetos indispensables, con experimentación y descripción de cada caso. ¿Está bien? Otra cosa con la que se le confunde a la predicción es la profecía. La profecía tiene una revelación divina. Entonces, la profecía lo que va a hacer es revelarte hechos a futuro, pero en función al mandato divino. Y eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar. Y lo que te pide acá el texto es que tú hagas unos ejercicios en función a profecía, no tanto predicción. Por ejemplo, Miqueas 5:2 te dice cómo cómo han predecido el lugar de nacimiento de Jesús, ¿ya? Entonces, Isaías 7:14 te dice de quién nacería. En cada uno de estos te da la referencia de cómo nació Jesús, tú lo vas a ir anotando, ¿está bien? En este caso tienes que completar tú cómo se haría la profecía de la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 1:7 te dice todos lo van a ver venir. Tú vas a buscar 2 textos de profecía que te dicen cómo va a ser la segunda venida de Jesús. ¿Entendido? Eso es predicción.
Finalmente terminamos con esta parte. La inferencia lo vamos a tomar a la siguiente clase. Eso me lo tienen que mandar en trabajo hecho por Classroom, en el caso de que no puedan por video o foto, a mi número personal, para que yo pueda calificar su tarea. ¿Está bien? Todos los ejercicios deben estar llenados. ¿Qué tienes que hacer? Es simple y sencillo. Vas a conseguir un platito plano, un cronómetro, puedes usar tu celular y una vela. Eso tienen accesible. No les voy a pedir la hoja milimetrada porque de pronto no tienen en casa, no hay librerías, entonces lo hacen en su cuaderno nada más. ¿Está bien? Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a conseguir 1, 2, 3, 4 frascos de diferentes tamaños o altitud. Cuidado, sean del mismo tamaño, de diferentes altitudes. ¿Qué van a hacer? Van a poner la vela acá. Y una vez puesta la vela acá, la van a encender. Y tienes que cronometrar, tienes que medir el tiempo. En cuanto hayas encendido el frasco número 1, lo vas a tapar a la vela y tienes que medir el tiempo en el que se apaga la vela. Sí o sí con el cronómetro tienes que medir. Con el frasco 1, 2, 3 y 4. ¿Qué tienes que hacer? Ver en cuál de los frascos tarda más la vela en apagarse. Eso tienes que medir. Una vez que termines de medir, lo que tienes que hacer es precisamente esto. Este cuadrito quiero que me realices, ¿ya? Lo anotas del 0 al 10, como tú quieras, y me vas a poner frasco 1, frasco 2, frasco 3, frasco 4. ¿Cuál de los frascos tarda más tiempo en medir? Puedes poner un segundo, 2 segundos, minutos, con lo que tú quieras. Trabajas las escalas, aquí pones frasco 1, frasco 2, frasco 3, frasco 4 y cuál tardó más en apagarse. Eso tienes que trabajar en el caso de este ejercicio. Esto es indispensable que presentes. Bueno, jóvenes, vamos a llegar hasta ahí. Espero que terminen de escuchar el video porque ahí están sus tareas. Nos vemos. Esta tarea, por si acaso, tiene que ser enviada hasta el día lunes porque ustedes ya han trabajado. El lunes voy a estar esperando sus tareas hasta mediodía. ¿Entendido? 12 en punto tienen que presentar todo esto en foto o en video. Nombre completo, prohibido nombres de sus mamás o de sus papás. Nombre completo y paralelo de ustedes. Listo, chicos, Dios les bendiga. Hasta la siguiente clase.